En este video vamos a hablar del resumen y las recomendaciones finales. Vamos a ver entonces la evolución en los tres pilares. Vamos a comenzar con el alertamiento. En el recién nacido, niño de los 15 días, vemos como aún sus ojos no fijan la mirada o el estímulo del examinador. Si bien lo tratan de buscar, aún no son capaces de fijar los objetos y su mirada está aún, digamos, algo distante y perdida del objeto. Sin embargo, si recordamos el video, vemos que él sí intenta buscar el estímulo. Vemos también como hay muy poca expresión facial. Para el primer mes, vemos como el niño ya enfoca mucho mejor, ya tiene más interacción con el estímulo, se hace más evidente esa interacción, si bien aún todavía no hay aparición de ningún tipo de gestos o de expresiones faciales. En el tercer mes observamos cómo aparecen claramente las expresiones faciales, como ya el bebé se fija en este caso en el estímulo que era la mamá que estaba al lado de la camilla, y vemos cómo se evidencia mucho más esa respuesta y es mucho más evidente en su mirada. Y en el tercer mes vemos como el niño sí fija específicamente el estímulo. Observamos cómo también hay expresiones faciales ya mucho más demarcadas, ya hay una interacción clara con el medio que lo rodea. Entonces vemos cómo ese alertamiento va evolucionando y los niños nos permiten ver esa evolución de una manera bastante precisa y bastante fidedigna. En cuanto al alertamiento, lo que debemos observar siempre es la presencia de ese seguimiento a los estímulos de los niños, comprendiendo las características que van a tener dentro de las distintas etapas del crecimiento. Como sabemos, igual este proceso va a seguir durante los siguientes meses de vida, pero necesitamos que acá se haga el enfoque y que ustedes sepan más o menos qué encontrar en cada uno de los meses para que puedan consultar en caso de que encuentren alguna alteración. En cuanto a la postura, nuevamente, si comenzamos con el recién nacido, vemos como él apoya la mayoría de su peso cuando está acostado sobre su estómago, sobre sus hombros y sobre su pelvis. Vemos entonces cómo está apoyado sobre estas dos partes y cómo la cabecita pues la saca para poder mantener, digamos, esa posición. Algo muy similar vemos en este niño ya de un mes. Vemos como su punto de apoyo sigue siendo en los hombros, aunque si ustedes notan bien ha migrado un poquito hacia la parte más distal. Eso vamos a ir mirando qué es lo que sucede y vemos como también su apoyo sigue siendo en la pelvis, aunque ha girado un poco hacia una parte más distal. Eso es la característica normal. Si vemos ya el niño de 2 meses, vemos como ya su apoyo ya se da sobre los hombros, y aquí abajo, aunque no lo notamos, ya empezamos a ver que se va a dar sobre el muslo yendo hacia las rodillas, porque el patrón va a rotar de proximal a distal, siendo lo más proximal siempre lo que me esté más cerca al tronco, que es el eje central del cuerpo. Entonces el apoyo va a ir yendo de proximal hacia la periferia. Entonces vemos como acá se está apoyando evidentemente en los codos, como ya saca la cabecita. Y finalmente en el niño de 3 meses vemos como ese apoyo ya se está colocando en la parte más distal, en el antebrazo, y acá en la parte inferior, que no la alcanzamos a notar perfecto, vemos cómo se está colocando también en las rodillas. Entonces vemos también cómo va evolucionando esta postura y entendemos entonces que todo esto va a ser importante para que posteriormente el niño comience a gatear adecuadamente a la edad adecuada y obviamente pueda caminar en una edad más o menos de 1 año, que es lo que se espera para que empiecen a caminar. Debemos tener en cuenta también obviamente los antecedentes que tengan. Hay niños que pueden tener factores de riesgo y que puede esto limitar en algo su desarrollo normal, pero siempre hay que consultar en estos casos y preguntar al pediatra cuáles son las condiciones normales o normales de cada niño en caso de que las encontremos. En cuanto a la actividad, debemos notar que los movimientos son cada vez más organizados, con más sentido. Eso lo hemos observado en los videos. Siempre es muy importante, papás, que observen la simetría de los movimientos, que sean simétricos. La simetría quiere decir que se muevan igual a ambos lados del cuerpo, y en el caso de los niños que se muevan las 4 extremidades, siempre chequear que las 4 extremidades se muevan, que las 4 extremidades tengan un tono muscular adecuado, que ese tono a lo que se refiere es a la resistencia que tiene nuestros músculos en estado de reposo al movimiento que se hace de manera pasiva. Es decir, es como cuando ustedes con una muñeca de trapo y la mueven, pues ella no tiene ninguna resistencia, pero si ustedes cogen a un bebé
con adecuado tono, pues él les va a hacer una ligera resistencia al movimiento que ustedes hacen de manera pasiva. Vamos a estar muy pendientes a los movimientos incontrolados, a esos movimientos que no tienen algún sentido y que parecen ser espontáneos de alguna de las extremidades. Eso siempre hay que consultarlo y descartar algún proceso de base neurológico. Y lo mismo cuando hayan disminuciones o aumentos excesivos del tono muscular, ustedes vean una hipertonía marcada, cuando vean una tetania marcada, que es una contracción excesiva de un músculo, eso puede indicar que está pasando algún proceso dentro del sistema nervioso central. Entonces es muy importante que ustedes observen a sus niños, que vean que esos movimientos ustedes han observado a través del curso a diferentes niños en diferentes facetas y se han dado cuenta cuáles son los movimientos que deben ser normales. La idea es que ustedes tengan un patrón para poderlos comparar y, digamos, si tienen alguna duda, pues acudan obviamente a su pediatra o profesional de la salud de preferencia para que los pueda orientar en el caso. Igualmente estaremos dispuestos a orientarlos en caso de que tengan alguna duda puntual sobre algún caso específico. Miraremos la opción de poderlos orientar de la manera más adecuada. Finalmente, aunque esto no estaba dentro de la parte, digamos, de los 3 pilares, porque hace parte de lo que es el examen neurológico ya más específico, sí quisimos mostrarles en esta última diapositiva un avance o mostrar exactamente cómo va variando ese sostén cefálico, que también tiene que ver con la parte de la postura. Entonces, si vemos al niño, este es el niño de un mes, vemos cómo él sostiene o no sostiene para nada la cabeza. Su cabeza se va evidentemente totalmente hacia atrás, sin ningún sostén. El sostén obviamente se lo dan hecho las manos del papá, o en este caso pues la parte inferior de la camilla que va a darle sostén posteriormente. Si vemos en el niño de 2 meses, vemos como ese sostén empieza a ser más evidente en la cabeza, pero que empieza también a ser del cuello y de la parte cervical. Vemos como él ya sostiene, no se va tan atrás la cabeza como la que veíamos en el niño anterior, ya sostiene un ángulo y ya es capaz de empezar a sostener su cabecita. Sin embargo, pues no es un sostén que se mantenga. Si vemos al niño de 3 meses, vemos como evidentemente él ya casi no requiere ayuda para su sostén, y su sostén no es solamente de la parte cefálica, sino también del cuello, e inclusive empieza a tener sostén de lo que es su tronco. Entonces, esas son las variaciones de ese sostén cefálico. Obviamente están buscando lo que es el enderezamiento, y cada vez los músculos van cogiendo más tono y más fuerza, y eso hace que ese sostén sea cada vez mejor en los niños. Entonces, esta evolución del sostén cefálico es también importante observarla. Si bien ustedes ahí, esta es la forma como se examina, digamos, desde el punto de vista clínico, pero cuando ustedes levantan al bebé, cuando ustedes lo manipulan, pues se dan cuenta de estas características también en el niño, sin necesidad de tener que hacer algún examen específico. Es muy importante que ustedes noten que la mayoría de cosas que hemos dicho las hemos hecho a partir de la observación, y es lo que pretendemos en este curso. En este curso no les enseñamos ningún tipo de examen raro, porque no es lo que pretendemos que los padres de familia aprendan a hacer, sino que simplemente aprendan a observar, a mirar muy bien las características de sus bebés, y a medida que van conociendo cada vez más el comportamiento normal, pues puedan sospechar cuando algo está funcionando mal y puedan consultar de esta manera a tiempo para poder aprovechar lo que hemos hablado al principio del curso, que es la característica de la plasticidad cerebral. Una característica que nos va a permitir, si se detecta temprano alguna patología, alguna alteración, trabajar con el niño. Hoy en día existen muchas terapias, muchas alternativas que pueden ayudar a que el niño logre adaptarse a la situación y logre tener una calidad de vida óptima a pesar de las posibles condiciones que pueda tener. Entonces, esperamos que este resumen haya sido de su agrado. Igual estaremos nuevamente pendientes a sus dudas a través de los foros, y quedamos pendientes también de cualquier inquietud que puedan presentar. Agradecemos mucho su atención y nos vemos en el próximo video para las conclusiones del curso. Muchas gracias.